para darle... Y estamos ya grabando 6 en punto de la tarde del jueves 7 de abril de 2022. Estamos aquí en otro evento de Fundación Libertad. Estamos en un evento de esos que llamamos País Pyme, Café Pyme, le ponemos una etiqueta, le ponemos un nombre, pero sabemos exactamente a qué vinieron ustedes hoy, porque ya lo tienen allí en pantalla, porque es una marca registrada, es licenciado en Administración, es especialista en finanzas, es Claudio Suchovicki, para algunos es Claudio, para otros es Sucho, para otros el apellido completo, ustedes pueden elegir, veremos, ahí Sucho me parece que acepta cualquiera de las distintas opciones. Tiene además una de las estadísticas que a mí más me gustan de La Nación, porque él siempre lo dice y es muy honesto. Yo leo todos sus artículos, ¿no? Cada uno de los artículos que van saliendo, yo se lo digo siempre, los disfruto muchísimo, y él lo marca. No son necesariamente de los artículos más leídos, pero sí son de los artículos en los que la gente más tiempo se queda, se lo han dicho los de La Nación, es decir, la gente los abre y se queda el tiempo suficiente para leerlos completos y a veces quizá para leerlos de una vez, para repasar las ideas. Es Claudio Suchovicki quien tiene la deferencia de acompañarnos del otro lado. Claudio, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá con nosotros y con la gente del otro lado. Un placer, gracias por la presentación, gracias por la confianza y en nombre de La Nación también gracias por promocionar los artículos. No, es que no necesitan promoción, se venden solos, Claudio. Son, a ver, No, lo digo en serio, son de los mejores artículos que tiene el diario. Siempre dejan a la reflexión, me parece que la gente coincide. De paso, siéntanse libres, tienen las ventanitas ahí del chatbox como para ir escribiendo, si quieren ir también dejando algunas preguntas, ya varios que van saludando, gente que se sigue sumando. Claudio, muy buenos artículos en las últimas semanas. Quiero que arranquemos con uno que me quedé pensando, seguramente tú también tomaste la idea de que hay dos lobos que venimos alimentando. ¿Qué lobo estamos alimentando en la Argentina? wow, era una historia, un cuento. Mira, si es el que yo digo, en realidad es un libro que escribió Tomás Gulat hace tiempo, que antes de morir, en realidad se publicó después de su muerte, después de la lamentable muerte de Tomás, que se llamaba Estamos como somos. Y surgió de una charla con mis amigos, que estaría bueno replicarla acá. Nada, esto, una vez leí un artículo de Eduardo Galeano, que le hicieron un reportaje a todos, o una encuesta a a muchos deportistas de élite, si estaban dispuestos a doparse y que nadie se iba a enterar y con eso iba a aumentar su rendimiento deportivo. Y les aseguraban que nadie se iba a enterar. ¿Qué respondieron los deportistas? Que sí, que aceptarían doparse. El 90% aceptaba doparse. ¿Por qué? Porque si no lo hago yo, lo va a hacer otro, y así sucesivamente. Me sorprendió esa respuesta, entonces empecé a charlar con mis amigos, casi simulando la clase, la causa cuadernos, ¿no? Les decía, che, si vos tenés que ganar un contrato, y tenés 300 empleados, y tenés, no sé, tu familia a cargo, y te piden una coima para ganar el contrato, ¿la aceptás? ¿La aceptás? Y todos te dicen, y después lo mismo, ¿no? De pagar impuestos, infidelidad, todo eso. Si no te agarran, yo te aseguro que no te agarran. ¿Aceptás? Y la respuesta mayoritaria fue, depende del contexto. Porque si me lo ofrecen a mí, se lo van a ofrecer a otro. Si no agarro yo, agarra a otro. Por lo tanto, queda ¿qué era lo que exponían los que estaban en la causa cuadernos, ¿no? Entonces, ese depende del contexto. Empezó un segundo debate. ¿Qué tenés miedo? ¿Qué es peor, la inmoralidad o que te agarren? Porque si no te agarran, ¿seríamos tan morales en esa sanción? Y entonces cuando empezamos a hablar de contexto, entre mis amigos, empezamos a decir, bueno, fíjate que un argentino afuera no, tiene un desempeño espectacular, y de repente vino un alemán a la Argentina, Siemens, por citar alguno, o un montón de empresas, y terminaron coimeando. Entonces es el sistema, es el contexto, somos nosotros, como quería introducir en la nota, o siempre dice Willy Cohen, o estamos como somos. Y ahí encontré un cuento para graficarlo que depende del lobo que vos fomentes, ¿no? Que todos tenemos un lado bueno y un lado malo, depende qué fomentas más. Si tu lado bueno, y en ese caso como sociedad vas a construir una sociedad más justa, o el ventajero, el lobo ventajero, y todos vamos a ser ventajeros, y el más ventajero o el que menos escrúpulos llega. Y claramente no hace falta describir la Argentina qué lobo alimentó, ¿no?
Gracias por, Bueno, pero bueno, más o menos así era el resumen del artículo. ahí nos quedan los dos lobos, Claudio. También tu artículo más reciente, como para ir disparando las oportunidades que se pierden, también define nuestro futuro. Arrancás con otro cuento, un cuento que me parece que a muchos les puede ser cercano, ¿no? Con respecto a las herencias, con respecto a las enseñanzas que dejan los padres. Está ahí el padre que le hace hacer una promesa al hijo, ¿no? ¿Cómo es esa promesa que le hace hacer al hijo? Sí, el cuento es un cuento muy famoso, muy agresivo el final. Yo cambié el final porque me parecía muy agresivo para exponerlo. Nada, un padre que le deja todo al hijo y le dijo, vos sos un vago, la vas a malgastar, lamento con el dolor del alma. No sé cómo hacer para que entiendas que la plata hay que laburar y todo eso. ¿Qué hizo el hijo? La malgastó. Entonces, como le dijo alguna promesa, cuando malgastes, te deprimes, no te queda nada, ya tenés deuda, porque la vas a malgastar, fiesta, joda, amigos, etcétera. El cuento original era, te preparé una horca, sacate la vida con dignidad. Yo cambié eso porque me parecía muy agresivo. Entonces el hijo deprimido, ya porque se gastó todo, y todo deprimido, va a la horca y cuando se ahorca cae en un cajón y resulta que ese cajón era un pozo, pero no lo arcó y que cayó en un lugar lleno de joyas de nuevo, diciendo, bueno, esta es tu segunda oportunidad, ya te deprimiste, ya sabes lo que vas a sentir, vas a aprovechar o no esta oportunidad. Y esto yo lo decía con la Argentina, ¿no? Yo creo que vamos a tener otra oportunidad. Primero vamos a sufrir bastante. Estos meses creo que Argentina, bueno, lo saben todos los que están acá, creo que no hace falta aclarar demasiado. La situación que estamos viviendo, Argentina va a salir de nuevo y es si ahora vas a aprovechar esa oportunidad. Bajo un lema que yo tengo hace bastante tiempo, que es mentira que crisis es oportunidad. Crisis no es oportunidad, crisis es crisis. Es oportunidad para el que está preparado, es oportunidad para el que quedó líquido, es oportunidad para el que está capitalizado o el que tiene conocimiento. Para la mayoría es crisis, y es crisis, porque si no estaríamos todos, que venga la crisis, que venga la crisis, y no, no es así. Entonces, el punto es qué va a hacer la Argentina, y ahí tiraba un par de propuestas, ¿no? De cómo hacer para que la educación sea el centro. La brecha educacional es la más grave que tiene la Argentina, mucho más que la cambiaria. Y a veces me cansa porque cuando te llaman por teléfono, nada, yo soy licenciado en Administración de Empresas, no soy economista, o quizás no, a veces con toda la humildad del caso me siento sobre, como me presentaste vos, sobreestimado, sobrevalorado. Yo no tengo tanto conocimiento como para resolver las cosas. Creo que a veces, nada, me ponen un compromiso cuando digo, che, ¿qué hay que hacer? ¿Y cómo sacás al país? Y si sería, digo, no, Argentina no tiene un problema de inflación, de tasa de interés, esa es la derivada, es la consecuencia de una brecha educacional que es fenomenal, que eso va eliminando oportunidades. El que mejor lo definió para mí es Marcos Aguinis, que dice que Argentina es un tobogán descendente, porque tenemos rebotes, pero cada rebote es menor que el rebote anterior y cada caída es más profunda que la anterior, y precisamente por la brecha educacional. Carlos, vos sabés que hay mucha gente que tiene más de una oferta de laburo y tenés que pagar muy caro para conseguir recursos humanos calificados. Pero hay muchísima más gente, pero muchísima más gente, que por más que quiera laburar no consigue porque no machean las habilidades. Y esa brecha es cada vez más profunda. Y si no cambiás, y todo lo que están en Fundación Libertad, supongo, tenemos los mismos valores o nos gustan los mismos valores, Sarmiento lo hizo, ¿no? Y trajo, Juan Carlos de Pablo me hizo leer el libro Señoritas, muy recomendable, de lo que tardaban las señoritas en venir a educarnos, lo que tardaban los barcos, porque no había barco derecho de Estados Unidos a la Argentina, entonces tenían que ir a Liverpool, de Liverpool a Argentina, y como nuestros abuelos, bisabuelos en tu caso Garrett, hicieron una nación en base a la educación y eso es lo que nos puso potencia en el mundo. Y repito que es lo mismo, si no resolvemos eso, podés poner un plan económico, cambiar de unidad monetaria, pero todo eso va a durar poco. Perdón que creo que estoy hablando mucho. ¿Eh? No, no, está perfecto, Claudio, porque vamos tocando disparadores. Es más, ese artículo lo publicabas el 3 de abril, es el más reciente que tenés ahora en La Nación, y te adelantabas a lo que iba a ser una de las discusiones de esta semana, porque no es que la educación no sea justamente un tema que reaparece cada tanto, pero fue justo esta semana en la que reapareció. Tenés al gobierno nacional que dice, agreguemos una hora más, agreguemos una hora menos, discutamos esto, discutamos aquello. Es decir, vuelve a aparecer por un rato la discusión en escena con respecto a la educación, a la par que se confirman las estadísticas
estadísticas que dan cuenta, por ejemplo, que el 16% de los chicos que terminan el secundario terminan sin las herramientas esenciales y básicas que el secundario y la educación obligatoria debería aportarles. Es decir, estamos con un esquema ahí, Claudio, vos lo tocabas en ese artículo y lo decías recién, de la cuestión educativa, que es quizá de cara al futuro uno de los más importantes o el más importante, ¿no?, para Argentina. Es mucho más profundo todavía, porque no sé si es la escuela la única que te educa. Me gustaría preguntarle a los que tienen más experiencias de acá, no quiero prejuzgar por las ventanitas, pero muchos de los que estamos acá nos educaron en casa, nos educó la familia, nos educaron trabajando. La educación también es no solo la que te dan en la escuela y la formal. Hay una educación de la de mi hijo el doctor, la de aspiracional, la que ves que la plata se hace laburando, la de enfrente. Y yo creo que nos falta mucho modelo así, ¿no? Que no se hace protestando, sino se hace aportando. Y creo que educación, no solo la formal, repito, sino la de los ejemplos, la de arriba para abajo. Vos sos mucho más chico, pero a mí me tocó ver modelos de personas que los ídolos no pasaban por el patrimonio ni pasaban por la viveza. Pasaban por otro lado, al que respetaba la gente, ¿no? Al que los dejaban pasar, al que los escuchaban, al que los invitaban. No era producto de un TikTok o producto nada, de algo excéntrico, sino de algo mucho más profundo. Y creo que eso también es educación, o es mucho más importante esa educación, ¿no? Uno educa con el ejemplo. En esa educación con el ejemplo, Claudio, y antes tocaste ejemplos muy importantes que me parece de cada uno de nosotros, de los que estamos acá y de los que nos estén viendo después en la grabación, tenemos, que tiene que ver con nuestra historia familiar, que tiene que ver con la historia también de la Argentina, ¿no? ¿Dónde se han ido esos ejemplos de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que llegaron con una mano atrás, con una mano adelante, con el valijón de madera, sin estudios formales, como decías vos, pero con la capacidad de trabajo, el sacrificio, el esfuerzo? ¿Qué pasó con todo eso en la Argentina? ¿Qué sentís que pasó con todo eso en la Argentina? Yo creo que no es solo de la Argentina. Déjame saludar a Alfredo, que ahí lo veo, que hace mucho que no lo veía. Eh, eh, a ver, perdón, el riesgo de estar expuesto es que siempre terminás repitiendo los mismos ejemplos, ¿no? Y lo voy a hacer de nuevo. Hay una frase que me conmueve, que es el que generó el Principado de Abu Dhabi, que decía que en realidad la frase es: mi abuelo andaba en camello, mi papá anduvo parte en camello o parte en auto, yo ya tengo un Mercedes, mi hijo seguramente va a tener un auto de menor nivel y mi nieto va a volver a andar en camello. ¿Por qué? Porque sociedades débiles, sociedades fuertes hacen hombres débiles hacen sociedades débiles hacen hombres fuertes. Entonces, vos pensás que los abuelos de Alfredo, supongo, los abuelos de Julián, los abuelos de Miguel, de Horacio, de los que veo en la ventanita, seguramente no sabían hablar en idioma, eran analfabetos, habían perdido su historia, habían borrado su historia, habían perdido sus fotos, habían perdido nada, no sabían nada, dejaron el 80% de su familia en otro lugar y no los volvieron a ver más, en muchos casos, y tuvieron que construir un futuro trabajando. Y no les quedaba otra que trabajar, que trabajar, que trabajar, que trabajar. Y los hijos de ellos veían a su padre trabajando y cómo se hacía y el esfuerzo y levantarse a las 4. Y después esta segunda generación, que ya los viernes no, ¿para qué tanto? Vamos a jugar al golf los viernes. Y eso va rotando. Yo creo que la necesidad también construye un cambio. Y creo que por eso digo que Argentina para mí va a tener otra oportunidad, el tema lo que hagamos. Pero nada, creo que tiene que ver con el contexto que vivió cada uno. Tu sociedad quizás, o cuando vos creciste, tu vida fue mucho más fácil que la de tus viejos y la de tus viejos mucho más fácil que la de tus abuelos. Hablando de oportunidades, Claudio, ya dijiste que crisis no es necesariamente oportunidad. Argentina viene desperdiciando oportunidades, ¿no? Históricamente, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX para esta parte, pero ponele vos si querés el coto, si es que estás de acuerdo con esa afirmación. ¿Cómo llegamos a esta nueva crisis? No cómo llegamos en el camino de cómo fue que llegamos del punto A al punto B. ¿Cómo estamos para esta crisis? ¿Estamos con una espadita? ¿Estamos con un escudo? ¿Nos quedó un escarbadientes? ¿Qué tenemos para esta crisis?
Depende de lo que hagamos. O sea, a ver, socialmente tenés una crisis muy profunda porque va a llevar muchas generaciones. Mira, ayer utilizaba un ejemplo que me gustó mucho para entenderlo, que es un debate muy actual, pero muy actual. Y juro que no tengo la respuesta. Comparto con ustedes mis dudas, ¿no? No sé, alguien, ah, estoy tentado a preguntar personalmente, pero lo voy a hacer contigo, Garrett, y voy a usar de ejemplo. Suponete que Dale. te tenés que sacar una curita. Te la tenés que Sí. sacar. ¿Qué preferís? Mirá que soy peludo yo, ¿ok? Así que. Eso, en eso que tenés. ¿Qué preferís? ¿Dolor intenso, poco tiempo? ¿Sacártela de golpe? ¿Dolor intenso, poco tiempo? ¿O de a poquito dolor soportable, mucho más tiempo? Dolor intenso, poco tiempo. Bárbaro. Esa discusión es shock o gradualismo. La planteó hace muchos años un economista israelí que se llama Dan Ariely, se los recomiendo, y escribió, el tipo es economista y es sociólogo. El tipo a los 18 años sufrió un atentado en Israel, le explotó una molotov acá y le quemó el 80% del cuerpo. Estuvo un año en terapia intensiva y todas las noches les cambiaban las vendas. Como le cambiaban las vendas, discutían lo mismo que yo te pregunté a vos. ¿Shock o gradualismo? Discutían las enfermeras. ¿Cómo le cambiamos las vendas? ¿De golpe o de a poco? Y las enfermeras eligieron lo mismo que vos. De golpe. Pensalo al revés. A Si ver. le tenés que sacar una curita a tu hijo, ¿se la harías de golpe o se la harías gradual? En ¿Qué ese pregunta? contexto, Dan Ariely lo que dice es, vos te acercás a él, lo ves en videos y él hace así. No permite que nadie se le acerque. ¿Qué dice? Él contó, voy a estudiar toda la vida, estudió sociología, voy a estudiar toda la vida para demostrarle a la sociedad que el shock es horrible. El shock nunca lo superas. Te robaron en un taxi todo el tiempo, fue shock, te va a quedar todo grabado. Te cagaron la guita, perdón, te ¿Se entendió? perjudicaron el dinero, se me fue. Te perjudicaron el dinero en los bancos en el 2001, cada vez que hay lío, vas corriendo al banco. Cada vez que, no sé, alguien dice, bueno, habría que reprogramar, Alfredo, ya estamos corriendo vendiendo los bonos. El shock te queda tan grabado que no lo superas nunca. El ejemplo que daba yo ayer, quizás se los tengo que contar, yo estoy gordo, pero no por lo que comí anoche. Es una secuencia de errores que cometí. Pero si yo quiero adelgazar, es probable que no como una semana y adelgace, pero no resuelvo nada, después voy a engordar más. Es un cambio de hábito. Entonces, lo que Argentina necesita es un cambio de hábito, un cambio cultural muy fuerte. Porque si no, vamos a tener un rebote, y vuelvo al ejemplo de Marcos Aguinis del tobogán descendente. El tema es cómo cambias de hábito, por eso el tema cultural. ¿Se puede? Sí, se puede. Argentina lo hizo. De un país o de una región de contrabando, del contrabando del Alto Perú, de toda esa historia, se convirtió en la sexta o quinta potencia del mundo, y ustedes lo ven en los edificios que se construyeron allá por la década del 20, de donde es el origen de, supongo, la Fundación Libertad, ¿no? En los principios de esa famosa generación del 80, que lo cambió de esa manera. Entonces, vos decís, ¿tiene posibilidades la Argentina? Sí, terrible. Con la tecnología que hay hoy, con la velocidad que hay hoy, un país que no tiene problemas étnicos, no tiene problemas religiosos, no tiene problemas climáticos, no tiene nada. Es impresionante. Pero bueno, no es un shock, no es, bueno, cambio la unidad monetaria y ya está, arrancamos de nuevo. No, es un cambio cultural en que entendamos que, repito, hay que laburar, hay que esforzarse, la guita se hace laburando, que nuestros hijos estudian el doble, y así sucesivamente. Así que si hay posibilidades, sí, pero no es reboto el 14%, es más uno, más uno, más uno, más uno, más uno, más uno, durante 20 años. Para eso, mucho más importante que medidas económicas es un acuerdo social, más que político, porque un acuerdo político ¿entre quién? Si no hay representatividad. Esto es un acuerdo de una matriz social, como hicieron, hay mucha evidencia al respecto, donde la sociedad se pone de acuerdo en el trayecto a recorrer en los próximos 30, 40 años. Que 30, 40 años para mí, para Julián, para Alfredo, Es un para montón. Ricardo, es mucho tiempo. Para tu edad,
ya perdiste 30 discutiendo los mismos temas que cuando empezaste. Me quedaba pensando, me parece que seguro del otro lado también, Claudio, cuando marcabas esto del cambio de hábito y ponías un ejemplo, ¿no?, de una discusión que se está dando, no es una discusión por el cambio del signo de la unidad monetaria, entonces es baladí la discusión por la dolarización, ¿te parece la que se está dando hoy por hoy o que se empieza a dar en algunos cenáculos? Pensémoslo juntos, pensémoslo juntos. ¿Quién lo hizo? Europa. Europa perdió su unidad de medida. ¿Te acuerdas que había Federer cuando ganó su primer torneo? En realidad no, llegó a segunda ronda de Barcelona, cobró en pesetas. En el 2009 no existía el euro físico. Nace en el 2001. Nada, en ese camino, Europa consolidó, perdió su soberanía monetaria, cada uno de los países, pesetas, en Italia, hasta menos Inglaterra, que salió en el Brexit, pero Portugal, todos perdieron su moneda y fueron a otra moneda. Perfecto. Pero eso pasó luego de un acuerdo de 10 años de un acuerdo fiscal. Primero fue un acuerdo político, después fue un acuerdo fiscal. Y recién 10 años de acuerdo fiscal, donde se comprometían a no tener un déficit superior al 3%, el pacto de Maastricht, etcétera, recién ahí nace el euro. Para eso tenés Argentina, para poder dolarizar, tiene que prolijar. Ojo que Javier Milei dice lo mismo, no es que te dice dolarizar. Él te dice, primero tenés que hacer una reforma fenomenal fiscal. Y yo lo que digo, bueno, si haces una reforma fenomenal fiscal, tu moneda empieza a tener valor, si empezás a ser prolijo. Entonces, esa discusión igual es secundaria, repito, bimonetaria, economía bimonetaria, que a veces es lo que propone Cavallo, que vos decís, bueno, mirá, lo hizo Perú, lo hizo Venezuela ahora. Que vos puedas usar dos monedas y la gente elija. Eso hoy te podría, el otro día lo discutía con Javier Milei, dijo algo que tiene mucha razón, que es, hoy eso te podría provocar hiper en Argentina porque nadie tendría el peso como moneda, habría que entenderlo en esa circunstancia. Pero repito, mientras tengas un déficit fiscal enorme, que nadie esté dispuesto a financiártelo, porque Europa, países europeos tuvieron un déficit fiscal enorme, Grecia, Italia, pero tenían un Banco Central Europeo que estaba dispuesto a financiarlo. Ecuador, algunos países dolarizados, bueno, tienen un acuerdo que quizás la Reserva Federal o alguien esté dispuesto a financiar ese déficit fiscal. En Argentina, sin crédito, ¿quién te va a financiar ese déficit fiscal? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a emitir patacones? ¿Cómo se llamaba, Alfredo, la moneda de Entre Ríos? O cada uno... El federal, ahí está. Estabas muteado, pero te pude leer los labios. El federal, patacón, LECO. ¿Qué vamos a pasar? ¿Van a empezar a emitir de vuelta moneda secundaria? ¿Cómo haces para financiar el déficit? Entonces, la moneda es derivada del déficit fiscal. Y si Argentina nunca tuvo problemas de devaluación, mientras en los 90 o 2003, 2006, mientras que tuviste superávit fiscal, la moneda se valorizaba, no se caía. Por eso me parece que es una discusión de segundo plano, si no hay antes ese mismo acuerdo fiscal o social. Bueno, pero Claudio, dijiste que hay que hacer dieta, cortar con los hábitos, dejar los pasteles. ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Digo, porque, no, a ver, suponete que nos dimos cuenta de que tenemos que hacer dieta. ¿Vamos cold turkey con la abstinencia y con todo? Porque ahí de nuevo aparece lo del shock y lo del gradualismo, ¿no? Sí, por eso te digo que es, primero, yo creo que va a haber está pasando en el mundo, no solo en Argentina, va a haber al principio como una amenaza a anarquía. No sé, te pregunto yo a vos que sos mucho más joven, ¿por qué político hoy detenés el zapping? Suponete que estás viendo, vos decís, che, estamos en el Zoom ahora. Y Sí. te dicen por la cucaracha, che, está hablando Alberto Fernández. ¿Te vas del Zoom para escucharlo? No, 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 no. A ver, depende. Si lo vienen anunciando todo el día y parece que Alberto va a lanzar un video de esos que puede ser un desastre, como el 19 de marzo de 2020 de la noche, y cortamos todo. Ahí. Si no, a ver, yo no soy del todo de la generación del streaming, Claudio, pero vos con tus hijos lo debes ver, uno consume casi todo asincrónico, salvo que cuestiones ahora en la cual tiene interés en verlo en vivo, en participar, en estar ahí, pero si no, lees después en Twitter a ver qué pasó, qué dijo Alberto, qué dijo tal político, ¿no? Dale, perfecto, está muy bien tu respuesta. Te insisto entonces, te duplico la apuesta. Típica que hacíamos antes cuando yo era chico. ¿A quién le compras un auto usado? A Alberto no.
De todos los que están ahí, ¿a quién? A ver, está Walter Castro conectado, a Walter Castro le compro un auto usado, por ejemplo. Bárbaro. ¿Quién más? Y tendríamos que ver y buscar. A ver, yo te digo la del abogado, yo pediría todos los papeles igual aunque lo conozca, ¿no? Para ver cómo está el auto, si tiene deuda la persona, la cuestión dominial. Yo sería bastante desconfiado en eso, pero... Bueno, el sistema, yo creo que Argentina perdió las instituciones como muchos en el mundo, porque no es solo la institución política, te pasa lo mismo con los sindicatos, te pasa lo mismo con la justicia, te pasa lo mismo con las finanzas, porque un cheque es una institución y no tenés confianza. Te dan un cheque y decís, desconfías, pero un cheque es un título ejecutivo, pero desconfías. Tenés plata en la caja de seguridad y desconfías. Tenés plata en dólares y decís, che, no me la van a especificar, desconfías. Esos son instituciones. Las instituciones se perdieron y eso es algo mucho más anárquico. Por eso me parece que, desde mi punto de vista, el protagonista de la próxima generación va a tener que ser, independientemente del sistema político, bueno, va a haber un acuerdo productivo donde vos digas juntes a los 10 tipos que toman gente, a los que representan gente, a los que tienen la representación, y habrá ahí un acuerdo. Y desde ese punto de vista yo creo que, repito, estoy sobrevalorado porque yo no ni soy político, ni me voy a dedicar, ni tengo el conocimiento para hacerlo. Pero me parece que mirando lo que hacen otros, te digo, primer camino, simple, que lo ponía en esa nota, haría una mega 125 al revés, que es, el Estado te recauda 40% de impuestos, de retenciones, ponele retenciones más ingresos brutos, de lo que exporta, el 40%, aparte de todos los demás impuestos, se lo queda al Estado. Bueno, si exportás 10, te sigo cobrando el 40. Exportás 11, 12, 13, 14, 15, 20, del excedente de 10, todo gratis. No pagás un solo impuesto. Con lo cual el fisco sigue recaudando lo mismo, porque sigue recaudando sus 4. Pero a vos te incentiva a tomar más gente, a producir más, licuás el impuesto en más cantidad, con lo cual la carga fiscal va bajando y ganas competitividad. Y bueno, eso es una medida productiva. Es una boludez, lo hacen muchos, y digo, ¿cómo acá no lo hacemos? Que es incentivar la producción. Porque finalmente si incentivo la oferta, voy a tener más oferta de productos, voy a tener menos presión de precio, voy a poder en algún paso darle demanda al dinero. O sea, como es una batalla contra la inflación indirecta por generar demanda de dinero para producir. Segundo, te decía lo de escuela que hay muchos lados, y en Argentina ya se hizo. Yo creo que la generación nueva va a faltar el laburo tradicional. ¿Viste cuando decían, no, el nuevo empleo, viene una nueva normalidad? Perso. ¿Qué hicimos todos cuando terminó la pandemia? Quisimos volver a hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Íbamos a un restaurante, íbamos a... entonces, yo veo un montón de influencers queriendo vender, no sé, algo por internet, y digo, bueno, por ahí lo va a tener que producir. Vos podés, si no tenés plomero, no tenés albaniles, no tenés... Esos laburos van a faltar, va a faltar médicos. No sé, mi cuñado, el jefe de un hospital, no tiene residentes. ¿Por qué? Porque nadie está estudiando. Y él dice, yo ni quiero que mis hijos estudien medicina. ¿Y por qué? Y porque les pagan mal, los tratan mal. Entonces prefiero que sea programador. Entonces, viste como, yo siempre cito a Akerlof, premio Nobel de Economía, que decía que la economía es como una cola en los supermercados. Al principio están todas desordenadas, pero si vos la dejas sola, todas van a terminar en la misma distancia. Entonces, hay un montón de oficios que van a faltar, desde gasista, plomero, y bueno, todo eso es vocación, es generar el hábito de aprender, como en mi escuela industrial cuando yo era chico, es aprendés oficio. No haría carreras de 10 años, 5 años, 2 años, 3 años, y que vayas agregando. Bueno, a mí me toca ser director académico ahora de la UAD, hicimos eso. Dijimos, dame materias que vas agregando por bloque. Finanzas, querés más economía, querés más maestría, querés más, o empezás fintech, querés más finanzas, querés más... Entonces, pero por bloques que te vayan dando especialidad cada 2 años, no necesitas la concentración de no sé cuánto. Y bueno, saludo a Fernando, que lo veo por ahí también, que hace mucho no veía. Pero bueno, nada, eso. Claudio, antes de seguir con la próxima pregunta, de paso va escribiendo ya la gente para ir tomando después Si algunas, yo no logro ver los chats, cualquier cosa de ir sumando. Sí, yo ahora después ya ahí fueron apareciendo algunas, pero antes de eso, ¿a quién le tengo que comprar el auto usado? Porque yo te respondí, ahora me quedé con la duda de a quién le tengo que comprar. ¿Cuál es el criterio ahí?
No, bueno, está bien. Yo lo que quería mostrar es la falta de confianza que tenemos en todo el Ahí sistema. está, perfecto, es cierto. Hay falta de confianza absoluta. Vos fíjate, Yo, hablabas recién de la fintech, ¿no? Y nos vamos con una cuestión obvia con el ejemplo, pero salimos un poco fuera de la Argentina para después volver a la Argentina, ¿no? Ya se ha puesto viejo el ejemplo con lo de Uber y el sistema reputacional, pero me parece que es uno fácil que quizá todos hayamos tenido la oportunidad de usar alguna vez, que te subías al auto de un extraño, pero con las estrellitas que te aparecen más o menos le confías, ¿no? Porque hubo a lo mejor 100 personas, 200 personas, 300 personas que se subieron antes y le pusieron un puntaje al tipo o la mina que maneja. El resto del mundo va tratando de buscarle soluciones a esa falta de confianza que tenemos entre los demás y con las instituciones, ¿no? sí, bueno, la sociedad si las finanzas es verdad que anticipan movimientos, la palabra más cómoda hoy en finanzas que utilizan todos es descentralización, DeFi. Desde la tokenización de la economía, donde yo puedo hacer un acuerdo, o de blockchain, donde yo puedo hacer un acuerdo bilateral sin intermediario en el medio, la desintermediación de esa economía. Esa horizontalización habla un poco de esta desinstitucionalización de la que estamos hablando y de confianza de la que estamos hablando. Que por eso te digo, es global, no es solo en Argentina. Yo creo que no hay político en el mundo, salvo por una cuestión particular, el presidente de Ucrania, que un presidente tenga más de 25 o 30% de popularidad. Miren lo que está pasando Biden o Castillo ahora en Perú. López Obrador mantenía algo, pero también ya tiene las calles difíciles de gobernar. Lasso en Ecuador. Eh, nada. Sí, Creo que sí, es un tema. Boric en Chile que lleva unos días y ya le empezó a bajar la popularidad, como los autos cuando los sacás recién comprados 0 kilómetros, los sacaste de la concesionaria y perdió valor. Y quizás no sé si es que están sobreexpuestos o qué, pero bueno, hay que adaptarse. Pero la sociedad nueva, la sociedad de tu generación, ni siquiera la de tu generación, no veo en las fotos, pero ¿alguien acá No, tiene hijos? hay gente más joven que yo también acá, Claudio, conectado. Sí, veo y veo muchos conocidos, saludo a todos, pero pregunta, ¿alguien tiene hijos de 12 años? A ver, vamos viendo. Julián, ¿salen de la habitación? Ahí le pedimos a Julián que abra el sonido, a ver si puede. Ahí me lo permitió. ¿Cómo estás, Claudio? La verdad es que cada vez menos, cada vez los dispositivos que creo que están preparados para captar la atención de toda esa generación hacen que le presten atención mucho menos a lo personal. Cada vez Gracias, estamos... Julián. Déjeme decirle, de paso lo presento. No te voy a este sí le compro un auto usado de Mar del Plata, es uno de los más prestigiosos de Mar del Plata, de mi ciudad natal. Pero Julián, tiene una manera de ser nueva, tienen un mundo distinto, compran vidas en Fortnite y su vida virtual a veces es más cómoda que su vida real. Yo también cuando era chico imaginaba que hacía los 3 goles del partido, que iba a jugar el domingo, y al final era un gordito que jugaba de 4 y que nunca pasaba a mitad de cancha, pero en mi imaginación yo hacía el gol del final. Y mi vida imaginaria era más divertida que la vida real cuando me tocaba jugar y correr por el costado. Pero los chicos hoy tienen es distinto el mundo. Del mundo propietario, Julián, vos te mataste, techo propio, quiero la casa, etcétera, a un mundo distinto que es un mundo del usuario. Hoy los jóvenes son usuarios. Bueno, ese cambio global tenemos que estar preparados. Yo no sé si le exigiría, no, va a ganar tal y va a cambiar. Va a ser somos ciudadanos del mundo hoy. Fíjense, para mí un dato impresionante fue la pandemia. ¿Cuánto tardó una cepa de ir de país en país? Rapidísimo. Con los aeropuertos cerrados. ¿En serio van a Ah, discutir la globalización hoy? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo no? Nada, me parece que va a estar muy bueno, porque en el fondo a mí me gusta ese mundo, pero eh, estamos generando otra forma como nosotros éramos distintos a nuestros abuelos. Mira, siempre juego con una frase de Suchoviki, mi apellido, perdón, los voy a inducir al Viejo Testamento, la frase del Talmud, en este caso la historia de la Torah, que es, mi abuelo murió en un mundo muy parecido al que nació. Mi viejo murió en un mundo no
no tan distinto al que nació. Yo ya vivo en un mundo completamente distinto al que nací. Y mis hijos ya tienen un mundo completamente distinto al que nacieron ellos, 20. Pero la diferencia entre un chico de 20 y un chico de 10 es más grande que la diferencia entre vos y yo, Garrett. Fuerte eso. Fuerte, me quedé pensando en el Fortnite, además que dijiste antes, Claudio, porque digo, ha cambiado completamente todo para la generación. A ver cómo lo ubicamos, porque ya debe haber incluso otras generaciones más pequeñas todavía que esa que está jugando al Fortnite ahora. Nosotros a lo mejor damos el ejemplo, nos ponemos viejos y recordamos lo que era Second Life cuando aparecía hace 15, 20 años y era la gran cuestión, la gran revelación, y ahora lo lees en los papers, algo que vos le decías a los pibes Second Life y no saben ni qué es, ni de qué se trata. El mundo va para eso, no va para que nos pongamos los cascos de realidad virtual. Ahora, a lo mejor dentro de 5 años cambia todo, ¿no? Pero digo, hoy es el casco de realidad virtual, los pibes que se conectan, que gastan el dinero en activos digitales, pero no activos digitales, las criptomonedas, sino que se compran la ropa del personaje. Eso es lo que está pasando ahora y no podemos estar ajenos, ¿no? No, la tokenización de zapatillas. Hay gente que se compra, porque es la descripción que me daba uno de mis hijos el otro día que estaba bueno, que también lo agarré ahí comprando, invirtiendo en algo que no entiendo. Acá hay gente que, no sé, a mí por suerte no me despertó esa pasión, pero hay gente que es apasionada del golf, y vos decías, ¿y por qué pagás $1.000.000 en Japón para ser socio de este club? No, porque si llegas a ser socio de este club, te vinculás con es como una vinculación, el golf, desde el punto de vista de, bueno, me dice, yo comprando esto, que en mis zapatillas que en mi avatar están tokenizadas y la tengo solo yo y 2 personas más, me están invitando a reuniones virtuales en las cuales solo nos invitan a los que tenemos, entonces tengo acceso a... Y digo, bueno, no es muy distinto a lo que hacíamos nosotros, Alfredo, un after hour para tratar de conseguir clientes o, no sé, lo que hacíamos financieramente tratando de... Bueno, es otra forma, cambió, quizás es lo mismo que hacíamos nosotros, pero en forma virtual y en otra, que abarca mucho más gente, porque antes vos tenías que viajar, ir, y de repente, mira, hoy estamos en un Zoom, somos, no sé, 90 personas, 100 personas. Ninguno está en el mismo lugar. Si vos abrimos y decís, ahí ya conozco, gente de Entre Ríos, gente de Mar del Plata, gente de Santa Fe, al menos de lo que yo conozco y que está acá, y nada, y estamos juntos a esta hora discutiendo temas. Antes tenías que viajar, ir, venir. Nada, es este mundo que aceleró el proceso de... También pondera distinto los valores de las cosas. De lo que estamos hablando también sociales. Yo, por ejemplo, discusión con mis hijos, que no tengo Sí. la respuesta. Vine a hacer catarsis con ustedes. Ellos no entienden cómo me conmueve y estoy paralizado en la televisión. Estuve durante no sé cuánto tiempo paralizado por la invasión de Ucrania, de Rusia a Ucrania. Sí. Pero me conmueve mal por mis antecedentes, por mis abuelos, por lo que fue. Y ellos, por un pedazo de tierra. ¿Por qué se están matando? ¿Por un pedazo de tierra? Somos ciudadanos de la nube. O sea, no entienden, yo no entiendo cómo no están mirando conmigo y ellos no entienden por qué yo me conmuevo tanto. Y no sé qué va a pasar, pero nada, es como que hay un punto donde empezás a hablar distintas realidades, ¿no? Pero yo soy minoría. El 50% de la población hoy tiene menos de 25 años. Punto. Yo me convertí en un juez de lo que me parece bien, me parece mal, eso está bien, no invertiría en esta cripto, esta sí está más interesante. Pero ¿qué importa mi opinión si soy minoría en términos de consumo? Minoría en términos de consumo. Te mantengo un rato más afuera de Argentina, Claudio, porque ya que estamos hablando de cuestiones vinculadas con los cambios, las modificaciones, hablábamos de las criptos, Déjame se metió... un segundo agradecer a Camila, déjame agradecer a Camila que me hizo no sentir tan solo. Ahí Conmoviéndome por la agradecemos. guerra, está muy bien. Elon Musk y Twitter, ¿cómo lo viste eso en estos últimos días? ¿Cómo ves lo de Musk que tuitea y suben las acciones, bajan las acciones, dice esta criptomoneda me gusta y van y todos la compran, le hace una referencia al Señor de los Anillos y les encanta? ¿Cómo lo vas analizando eso, Claudio? Primero habla mal de nosotros, ¿no? Que un tipo por medio de un tweet pueda mover un mercado significa la poca
profesionalidad o la poca profundidad de un mercado. Pero ayer leí una frase, te juro que, no sé, le estoy encontrando la vuelta, será mi nota del próximo domingo, pero leí algo que me mató, a ver si me ayuda. Es lo siguiente. JP Morgan y BlackRock, dos de los fondos, JP Morgan como banco de inversión y BlackRock como el fondo más grande del mundo, el 75% de sus empleados son algoritmos. Y la decisión por la que tomaron algoritmos es esta frase: los precios de hoy son las predicciones de los analistas para un mes. O sea, todo lo que decimos, bueno, la guerra, las sanciones, va a hacer que, bueno, esos son los precios de hoy. O sea, todo lo que vos estás anticipando para dentro de un mes, ya están los precios. Entonces, predecir no es eso, porque ya está, ya se adelantó. Entonces ahora me tengo que adelantar al que se adelanta. No sé si se entiende la diferencia. Entonces me dice un analista, ya están los precios, lo que él me está diciendo. Entonces yo necesito algo más, que es la derivada de eso. Esto decía la definición de por qué el Morgan echaba analistas diciendo que está tomando, que ahora se maneja a través de algoritmos. Y esto es lo mismo. Si yo subo las ganancias de las compañías hoy, no explican el valor presente de los activos. Te digo al revés. Vamos a lo contrario, Argentina. Yo no puedo creer lo que vale. Si las empresas argentinas se presentaran, como me dijeron hoy, sin el riesgo, el pasivo o la contingencia salarial de empleados, valen más los valores de quiebra que las empresas. O sea, las fábricas donde tienen, los stocks de autos que tienen, los edificios que tienen, valen más que la compañía conjunta cotizando. Pues esto no explica el valor, no puede valer un campo esto con lo que produce, no puede valer mi casa esto con los flujos que produce o lo que fue. Y en Estados Unidos al revés. Digo, che, con lo que ganan no puede valer esto. ¿Qué se está adelantando? ¿Qué está viendo de cara en adelante? Y ahí es donde, cuando vos me hablas de Elon Musk o del que fuera, me parece que eso habla también de una persona, la confianza de una persona por encima de una institución. Eso tiene que ver, tiene algo de lógica. El milagro fue Jeff Bezos, porque Amazon empezó siendo una empresa que vendía libros, y el tipo tuvo la habilidad, vos cuando invertís en una persona, y en un management, y ese management te va a llevar de la mano de cómo vienen los cambios que yo no los interpreto. Entonces, el tipo interpretó que vendía libros por internet, después dijo, no, el negocio es que lo lean, y sacó Kindle y fracasó, y después dijo, el negocio es vender mercadería, y después el negocio es la logística para entregar esa mercadería, y después terminó diciendo como Mercado Libre, el negocio es el mercado pago, la fintech, para que vos pagues, y mañana será la cripto de Amazon que vos vas a poder ahorrar para poder comprar en eso, supongo. Bueno, bárbaro. El tipo generó un mundo y tiene el 4% del comercio global. Y empezó vendiendo libros. Entonces, el tipo fue un genio. Entonces vos decís, bueno, eso para agregar, bueno, ¿qué hizo Elon Musk de su vida? Y PayPal, y después sacó Tesla, y después que viajó a la luna. Wow, tío, compró Twitter, debe ser un negocio. Y eso es un arma de doble filo. Eso es, entiendo el proceso, pero al mismo tiempo, yo me acuerdo cuando enseñaba mercados, siempre decía lo mismo. Vamos a suponer que yo me gano la confianza de todos ustedes por un minuto. Sí. Por un minuto. Me gano la confianza de todos ustedes. La tenés. Entonces, Garrett, vos me das este espacio y yo acá veo gente muy importante. Sí. Entonces les digo, miren, estuve estudiando esto, ya que lo veo y lo saludo con Esteban, hicimos el research de tal compañía y déjeme decirle que la compañía XX es un regalo. No puede valer lo que vale. Y acá lo tengo a Esteban Max, con él analizamos la compañía, señores, no puede valer esto. Yo me gané la confianza de todos ustedes. ¿Qué van a hacer todos ustedes? Van a comprar esas acciones. Van a comprar. ¿Qué va a pasar con el precio? Va a subir. Porque todos compraron. Vengo al otro día, haces otro Zoom. Chicos, ¿vieron lo que subió? Les voy a ser completamente honesto. Yo vendí porque no sabía que iba a subir tanto. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se van a quedar en el Zoom o van a salir a vender? Y va a bajar. Y yo me convertí en un gurú. Entonces, esos tipos, hay una dependencia en la que tenés que tener en claro. Cuando Warren Buffett, Soros, más, el que quieras, juega a la profecía autocumplida. Hasta que un día le erran. ¿Y qué pasa? Y es la película Granizo. Muy buen tema que sacás, Claudio, ahí, porque hubo mucha discusión en redes. ¿A vos te gustó Granizo?
La temática me encantó. La película, no sé, eso, pero Pero mirá, viste que se discutió en redes, es increíble porque digo, logró su objetivo cuando le puso el hashtag en el nombre de la película. sí, ponele que el que le gusta mucho el cine, el que sabe mucho, te critica la forma, hay errores que te lo muestran, etcétera. Pero la temática me pareció muy interesante desde ese punto de vista, ¿no? De la dependencia hoy sobre esto de que sos Dios, mañana te matan, etcétera. Pero mirá qué linda clase de economía nos dio esto. Yo la estoy usando mucho, pero miren qué interesante. ¿Qué hicimos todos en pandemia? De cuántas Aparte, en mi cosas. caso, de comer. Miramos Netflix. Comer, miramos Netflix, sí. Miramos todo de Netflix. Nos vinimos todos. Agotamos el stock. Hasta nos vimos cosas que tenían 9 temporadas, no sé. Suits. Yo me vi La Casa de Papel, imagínate, que me había resistido por años. ¿Qué pasó? Se quedó sin stock Netflix. No hay más, ya vimos todo. ¿Qué tuvo que hacer? Salir a pagar. Y fíjate que todos están inaugurando empresas, películas por Netflix antes que en el cine. Y actores de primer nivel ya trabajan solo para Netflix. ¿Por qué? Ahí tenés la cola del supermercado. Se quedaron sin stock, tuvieron que salir a comprarlo. Y aparte le apareció Prime, Star Más, Star Plus. Sí, toda la competencia. Claro. Entonces, ahora un Franchella gana más guita en Netflix, que antes, no, eso era para los secundarios, para el que no llega al cine, etcétera, que el cine. Entonces, mirá como clase económica, esto va a pasar, ¿qué es lo que está pasando? No estoy describiendo nada que ustedes ya no sepan, que es, la pandemia también desagotó stocks de cosas que no hay y exageró en cosas que sobran, que ahora se van a dar vuelta, porque alimento va a haber y toda esa historia va a haber, independientemente de la guerra, y va a faltar y está faltando stock de cosas que se dejaron de producir, entre ellos contenido de cine. Terminaste hablando de Netflix ahí, Claudio, que yo lo tenía pensado y marcado. Vas tirando todos los puntos en la agenda. Quiero que sigamos con algo que es recontra serio, que lo hablaste antes y que tiene que ver con la guerra. La guerra nos está recordando que a pesar de que hemos avanzado en un montón de cosas, en un montón de cuestiones, seguimos siendo los mismos desde los orígenes de la humanidad, ¿no? Destruyéndonos, matándonos, digo, es uno de los temas. Fue lo único que le pudo ganar a la pandemia. Una guerra le ganó a la pandemia como tema de ocupación o de interés a nivel mundial. Sí, de la mirada negativa sí, es verdad, volvimos a ser arcaicos, pero déjame decirte algo. En la Primera Guerra Mundial murió el 30% de la población. En la Segunda Guerra Mundial murió casi más del 20% de la población. Ahora ves las fotos, ves los lugares, es dramático. Pero me parece que hay un castigo social y universal hoy al que provocó la guerra. Entonces, me parece que es como que la vida es un péndulo, ¿no? Que vas de un extremo al otro hasta que encontrás el equilibrio. Entonces, yo creo que en el punto te expuso qué es lo que no querés como sociedad. ¿Cómo qué sé yo, espero, ¿no? Quizás me equivoque. ¿Cómo va a terminar Putin? ¿Y cómo va a terminar el presidente de Ucrania? O sea, ¿quién termina? El tiempo dirá. Garrett, yo no sé cuándo te dan el boletín de que hiciste las cosas bien o hiciste las cosas mal. Te lo dan enseguida, te lo dan a los 50 años, te lo dan a los 60, a los 70, a los 90, no sé. En ese caso yo creo que a largo plazo la sociedad con esto demostró que está 100 veces mejor de lo que estaba hace 50 años. Claudio, te llevo para otro punto y volvemos para la Argentina, o no, dependiendo, porque la pregunta te puede abrir para distintos lados. Siempre contás historias, recuperás grandes frases en tus artículos, como para escribir alrededor y explicarnos y dejarnos alguna reflexión. ¿Qué está leyendo Claudio Suchovicki ahora? ¿Está leyendo lo que recomendó Cristina, por ejemplo? ¿Qué lee Claudio Suchovicki por estos días? A ver, en realidad soy un comprador compulsivo de libros, pero no viste, soy de los que lee así rápido, soy monotemático, no leo novelas y esas cosas, leo de más que nada economía. Ahora, acá arriba del escritorio tengo Nunca más te pares, es de Nike, es la historia de Nike. Tengo las 3 historias, la de Netflix, el otro día estaba leyendo el de Nike, dice que su principal competidor en el libro, dice que su principal competidor es Netflix. ¿Cómo sería eso? Y no salís a correr, te quedás mirando
Y el presidente, el CEO de Netflix le contestó que su principal competidor es el sueño. Nada, esos casos me gustan. El fundador, el otro día te lo comenté, está muy bueno Jugarse la piel de Nassim Taleb. Sí, buenísimo. Sí, muy bueno. Es difícil leerlo a Taleb, es medio así aburrido, pero... Y es un tipo particular cuando lo ves en Twitter, viste que le gusta pelearse en redes sociales a él, pero... Un trader, sí, es como el que construye ese personaje, ¿no? Sí, está bueno. Nada, eso. Volvemos para la Argentina del todo, Claudio, si te parece, de paso vamos viendo, porque hay muchos que están preocupados, ¿no? Por las reformas que hacen falta, por las crisis, algunos que se preocupan por el tema de los planes y la posibilidad de que crezca el mundo del trabajo. Algunos puntos de esto ya los fuiste tocando, Claudio, pero si querés volvemos a las reflexiones porque nos vamos acercando a la hora, que es más o menos lo que habíamos acordado para charlar. En esta Argentina de crisis en la que estamos ahora, en esta Argentina que tiene que, ya lo dijiste, hacer la dieta, cambiar los hábitos, hacer determinadas reformas, ¿qué rol juega la política y los políticos? ¿No? Porque digo, hablamos en parte de la sociedad, hablamos en parte de lo que es cultural. ¿Qué rol están jugando los políticos y la política en todo eso que nos pasa en la Argentina? Sí, alguien que me ayude. Yo creo que el sistema es el mejor que hay. La democracia es el mejor sistema que tenemos dentro de la imperfección. Creo que exista el sistema es buenísimo. Prefiero eso a una anarquía total, en mi forma de ser, en mi lugar. O sea, ojalá que recuperen terreno y surjan líderes que te generen esa confianza. De repente esa necesidad hace que nosotros encontremos en personajes líderes que no lo fueron. No sé, pasó en Trump o en Bolsonaro, llegado el caso. La necesidad, vos generás el personaje por tu necesidad y no por lo que ellos eran finalmente, ¿no? Pero bueno, creo que como sistema yo creo que están surgiendo, a mí no sé, en lo personal, también porque conozco a muchos de los que entraron ahora, el Congreso nuevo lo veo 100 veces mejor de lo que era antes. Entró mucha gente nueva a la política que me da cierta esperanza, que los conozco, que sé que son honestos, nada, que tienen otra mirada. Y muchísimos. Creo, yo soy, no sé cómo definirme, la verdad que no sé, pero en mis ideas de libertad me parece que nos acercamos más globalmente a una mirada mucho más liberal del mercado, liberal de todo, y eso me parece que el próximo ciclo global es cada vez mejor. Hubo, viste, como un corrimiento cuando fueron las elecciones en Chile, en Perú, pues che, nos estamos yendo de vuelta. Me parece que el mundo empezó, cuando veo las elecciones, no sé, ahora en Alemania, lo que pasó en Alemania, lo que pasó en Francia, lo que va a pasar en Italia, lo que está pasando en España. Creo que en Argentina también el discurso va cambiando. Me parece que en eso no sé por qué, quizás me autoengaño, pero me parece que lo que viene en términos institucionales es mucho mejor de lo que vivimos en los últimos 10 años. ¿Estás optimista entonces, Claudio? ¿Te Pero parece que si nos antes, preparamos... A ver, antes, ahí viene el pero. A ver. no, pero antes creo que va a haber dunga. Me parece que hay una situación social muy complicada. Creo que ahí es donde reaccionás. Siempre repito lo mismo. Es una frase, yo sé que acaba de ser mala palabra, pero bueno, la frase es de él. Pero es una frase de Keynes, que decía que no hay peor dolor que el soportable. ¿Por qué? Porque es soportable. Cuando uno cambia, cuando el dolor es insoportable. Y generalmente eso pasa en el mundo. Y indignados en España, pasó en Estados Unidos, etc. Hay un momento donde la gente reacciona. Hoy la inflación va a ser piso 60%, piso el 2022, con una suba salarial del 45-50% atrasado del que está registrado. Eso va a traer pérdida del poder adquisitivo más todavía. Eso va a frenar la recuperación económica si es que hubo. Ya hay caída económica este mes. Ya hay recesión este mes. Creo que esa recesión, vamos a vivir esa estanflación, ¿no? Suba de precios con recesión y eso va a generar reacción. En esa reacción social, yo creo que ahí es donde va a aparecer algo nuevo. Pero me parece que no vimos lo peor, sí en términos financieros. Yo creo que en términos financieros ya vivimos lo peor.
que es, a ver, el ejemplo es este. Si yo tomo desde 2019, desde diciembre del 2019, desde que asumió Alberto, la inflación promedio fue de 123%, ¿sí? Pero la ropa, el dólar MEP, restaurantes y cosas subieron 180%. Por abajo del 123 tenés soja, 85%, petróleo, 80%. Raro, subió más lo que importan que el valor de la exportación, y dólar oficial, 80%. Servicios, tarifas, menos todavía. Y yo creo que eso va a empezar a ser así. Por eso me parece que financieramente ya vivimos lo peor, no económicamente. Vamos a entrar en un ambiente recesivo, hubo un rebote. Vos a muchas empresas, yo en todas las charlas hago lo mismo. ¿Cómo ven al país? Todo mal, mal, mal. ¿Y a ustedes cómo les va? Bien, zafando. Como que la micro estaba bastante mejor que la macro. Pero yo siempre insistía, pará, ¿están ganando guitos o se están descapitalizando? ¿Realmente estás ganando guitos o te estás descapitalizando? Entonces, cuando empezás a pensar cuánto ganás, qué laburo tenés y qué te comprás con lo que estás ganando, decís, no, me estoy descapitalizando. Entonces, en ese proceso, económicamente todavía falta un ajuste y socialmente creo que todavía no vivimos lo peor. Y ahí yo creo que sí la reacción. Argentina ya arregló su tema de deuda hasta el 2030, no tiene que pagar, la deuda es baja con respecto a su PBI, licúa de esta manera parte del gasto. Otra vez, lo que hizo siempre la Argentina, y después depende que lo alimentemos, si queremos hacer una transformación en serio o no. Pero ahí depende más de tu generación que de la mía. No es que te tiro el fardo, pero... Y Claudio, me haces difícil que te pregunte algo más porque hiciste círculo con los Lobos, así que solamente te voy a pasar la pelota de nuevo por si nos querés dejar una reflexión más antes de que cerremos, porque te habría preguntado por la inflación, alguna otra cosa, pero digo, cerraste con los Lobos, quedó perfecto. Algunas palabras más antes de que cerremos la velada aquí con la gente que nos ha acompañado. No, nada, simplemente agradecer a cada uno, conozco a muchos. Nada, perdón, en muchos casos siempre digo lo mismo, siento culpa a veces porque esto de hacer un Zoom y que vos hables y el resto te escuche me da vergüenza, porque repito, a veces creo que estoy sobrevalorado en términos de capacidad de cosas que tengo para decir o agregar, y que esto va a depender de lo que hagamos la mayoría, ¿no? Esto es, yo quiero que mis hijos vivan en Argentina, yo quiero que se queden conmigo, yo no quiero que se vayan, tengo dos de 25 que Julián conoce, y uno de 23, quiero que estén acá, quiero que laburen acá, y quiero... me gustó mucho una vez encontrando una frase así, buscando frases para titular, una de Clint Eastwood, les hablamos mucho de cine, que era, Sí. más que pensar qué planeta le dejo a mis hijos, es hora de pensar qué hijos le dejo a este planeta, ¿no? Entonces es cómo educo, nada, para que ellos estén mejor y ellos me hagan mejor a mí el día de mañana. Entonces, me parece que es cuidar mucho el metro cuadrado que tenemos cada uno. Siendo judío, voy a citar a la Madre Teresa como diciendo, la mejor manera de ayudarme es que cada uno haga bien las cosas en su casa. Si todos hacen bien las cosas en su hogar, la sociedad va a mejorar muchísimo. Claudio, te agradecemos muchísimo el tiempo que te tomaste para estar aquí con nosotros hoy. La gente también agradece del otro lado, están contentos, hemos pasado una excelente hora aquí en compañía, así que agradecerte, Claudio. Lo teníamos aquí a Claudio Suchovic en este evento de Fundación Libertad. Ahí van llegando los mensajitos, vamos acercándonos al cierre. Claudio, te mandamos un abrazo gigante. Deseosos de charlar de nuevo contigo, y ni siquiera apenas ha terminado la charla de recién, y la gente también agradecidos con los que están del otro lado, así que damos por finalizado este evento con Claudio Suchovicki, así que hasta la próxima, nos vemos.